amigos del saber, seguimos hablando de los grandes maestros de la juventud. El turno es de Samuel Ramos. Él nació en 1897 y murió en 1959. Fue uno de los discípulos de Antonio Caso. Después del mismo Caso y Vasconcelos, es el filósofo que más ha hecho en bien de la cultura mexicana. Explicaba que era necesario encontrar, por medio de la meditación filosófica, la definición de la circunstancia mexicana que permitiría definir lo que es o lo que puede llegar a ser su cultura, pero tomando en cuenta las modalidades que le han sido propias a nuestra historia y que han contribuido a formar la personalidad del mexicano. Por primera vez se trataba de abordar el aspecto de la cultura mexicana, sus orígenes, sus consecuencias, para poder tratar de entender el futuro de la cultura del mexicano. Afirmaba que la obra más urgente de la cultura mexicana era la realización del hombre, integrando en la cultura su personalidad, de tal modo que la cultura en México debería tener un sentido humanista. La obra de Samuel Ramos puede sintetizarse en tres temas fundamentales: el humanismo, las posibilidades de una filosofía mexicana y el fenómeno artístico. Su pensamiento se encuentra de alguna manera marcado por dos hechos decisivos en la historia. Primero, la decepción que trajo consigo la revolución y la crueldad de la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento filosófico de Ramos se encamina sobre todo a encontrar las causas de nuestros fracasos y lamentablemente los encuentra en el hombre mismo. Cree firmemente que la humanidad se encuentra en medio de una crisis causada por la idea de hombre, la cual se sustentaba hasta entonces en el humanismo. De ahí que su propuesta sea dirigida hacia un nuevo humanismo. Podemos ver tres obras capitales en las cuales expone claramente su pensamiento filosófico, lo que llama los cuatro caminos mediante los cuales se puede continuar la búsqueda de una filosofía más. El perfil del hombre y la cultura en México, hacia un nuevo humanismo e historia de la filosofía en México. De acuerdo con las palabras de su biógrafo Juan Hernández Luna, leemos lo siguiente. Indicaba 4 puntos de partida de su nuevo estilo de filosofar. Primero, una investigación sobre la cultura mexicana. Segundo, un conocimiento del hombre de México. Tercero, una reflexión sobre la crisis del humanismo. Y cuarto, una meditación de nuestro pasado filosófico. El primero había de conducir una filosofía de la cultura mexicana. El segundo, a una caracterología del mexicano. El tercero, hacia un nuevo humanismo o humanismo mexicano. Y el cuarto, a una historia de la filosofía en México. Así parecía el autor que parecía llegarse a la creación de esa filosofía más. Su filosofía tiene una clara tendencia hacia la búsqueda del realismo, hacia la ubicación en el presente. No se interesa en decirnos lo que debemos ser, sino en decirnos lo que realmente somos. Ve en lo que llama las otras filosofías una oportunidad de contribuir a configurar la realidad mexicana y diagnosticar su posible transformación. En sus últimas palabras de su historia de la filosofía en México afirma: una vez que nos hemos familiarizado con la totalidad de la producción filosófica europea, surge el problema de incorporar y asimilar la filosofía a nuestro espíritu nacional. Puede decirse que una de las preocupaciones que más domina en nuestro mundo filosófico es esta, la de iniciar una filosofía propia. Perciben las filosofías europeas una impotencia para poder salvar la crisis en la cual nos encontramos. En el fondo, una crisis de la humanidad. Dicha crisis ha de ser resuelta por una filosofía nueva que proponga consecuentemente una nueva idea de hombre. La filosofía americana está llamada a solucionar la crisis que vive el humanismo europeo, como consecuencia del colapso en el que se encuentra a causa de la guerra. Ramos cree firmemente que la civilización ha contribuido a complicar la existencia del hombre. Lo ha desorientado al cambiarle su visión de los valores, alternando su orden natural en cuanto a su importancia. El hombre se descubre como algo ajeno a sí mismo y es necesario que se encuentre al redescubrir los valores que lleva dentro de sí. Afirmaba,
Solo podemos conocernos a nosotros mismos como individuos o como pueblo cuando nuestras pequeñas pasiones podamos oponerles la gran pasión por la verdad. Quien posea esta pasión por la verdad dispondrá de la fuerza moral indispensable para hacer una crítica severa de sí mismo, sobreponiéndose a las susceptibilidades que pueden impedir una visión limpia y objetiva de su mundo interno. En breves palabras, esto es lo que Ramos llamaba la crisis del humanismo. En un próximo video te voy a hablar un poquito más acerca del pensamiento filosófico de Ramos, que tiene que ver con la cultura y el hombre. Agradezco tu atención y nosotros nos veremos en un siguiente video. Que tengas un excelente día. Hasta luego.